En este capítulo hablaremos sobre 4 factores que afectan la solubilidad. Bien, ya hablamos en anteriores clases que una disolución no es otra cosa que una mezcla homogénea, ¿listo? En donde buscamos que un soluto se disuelva en un solvente. Ahora, para que ocurra este proceso de solubilidad hay que tener en cuenta algunos factores o variables que pueden alterar este proceso. Entonces, vamos a hablar de ellos. Uno de los primeros factores que debemos tener en cuenta para hablar sobre la solubilidad es justamente la interacción entre el soluto y el solvente. Para esto, debemos recordar que cuanto mayor las fuerzas de interacción entre nuestro soluto y nuestro solvente, mayor será su solubilidad. ¿Listo? ¿Qué queremos decir con eso? Entonces, sencillamente, cuando la atracción entre el soluto y el solvente es débil, se favorecerá la solubilidad. Y lo opuesto, si la atracción entre el soluto y el solvente es fuerte, también se favorecerá la solubilidad. ¿Listo? Porque comparten similitudes en cuanto a sus fuerzas de atracción. Pero en cambio, ¿qué pasaría si la atracción entre el soluto es fuerte, pero el solvente genera una atracción muy débil? No va a ocurrir el proceso de solubilidad, ¿listo? Y viceversa, si tenemos una atracción muy fuerte en cuanto al solvente, pero la del soluto es débil, tampoco va a ocurrir este proceso de solubilización. Otra de las variables con las que vamos a trabajar es justamente la polaridad. Recuerden que en la mayoría de los casos los solutos tienden a disolverse en disolventes que tienen polaridades similares. Acá es donde aplicamos esa frase que dice que semejante disuelve semejante. Pero bien, ¿qué quiere decir eso de que semejante disuelve semejante? Pues resulta que la solubilidad va a ocurrir en mayor proporción cuando trabajamos polar con polar, es decir, solutos polares con solventes polares. Y justamente lo opuesto, no polar con no. ¿Listo? Entonces, si tuviésemos el escenario opuesto, donde tenemos un soluto polar con un disolvente no polar, probablemente no va a ocurrir solubilidad. Por eso esta frase es muy importante recordarla en cuanto a los procesos de disoluciones o soluciones. Una tercera variable es la temperatura. ¿Listo? Para esto vamos a recordar que la temperatura tiene un efecto directo en la solubilidad. Y por lo general esta temperatura genera este efecto directo en sustancias sólidas. De hecho, este tipo de solutos sólidos en disolventes líquidos, como en el caso del agua, ¿listo? Su solubilidad va a aumentar a medida que ocurre un incremento en la temperatura. Aumenta la solubilidad al incrementar la temperatura de disolución. Y caso opuesto ocurre con los gases, en donde la solubilidad de un gas en un líquido va a disminuir al incrementar de disolución. Por lo tanto, si queremos generar una solución de un sólido en un líquido, es recomendable aplicar temperatura. Pero si queremos generar una disolución de un gas en un líquido, no es recomendable elevar las temperaturas. Y finalmente, la última variable que vamos a trabajar es la presión. De hecho, la presión no influye en los sólidos y en los líquidos, pero sí en las sustancias gaseosas. De hecho, en los gases, con un aumento de la presión se ve favorecido la solubilidad, y para esto hay una ley que lo explica, y esta ley es la ley conocida como ley de Henry. Y esta ley nos establece que hay una relación entre la temperatura y la solubilidad de un gas. Entonces, esta ley nos dice que la solubilidad de un gas será igual o directamente proporcional a la presión parcial del gas.
Por lo tanto, la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la disolución. Algo importante que vamos a recordar sobre esta constante de proporcionalidad de la ley de Henry es que es diferente para cada sustancia teniendo en cuenta la presión a la cual se somete dicho gas. ¿Listo? Así que recuérdenlo, ley de Henry para entender la relación entre la presión y la disolución de los gases. Hoy vimos algunas variables que afectan la solubilidad, como presión, temperatura, interacción soluto-solvente y la polaridad.